Y hermanos, pues felicito a cada uno de mis hermanos que han venido y realmente, hermano, pues han demostrado, ¿verdad? Han mostrado una actitud muy ordenada. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Eh, Quiero antes de poder, hermanos, compartir la enseñanza que Dios puso el día de hoy. Quisiera decirles que Dios puso en mi corazón, hermanos, el sentir de que esta semana estemos orando de manera virtual. Y ahí el hermano Víctor, a ver si ustedes, los que estén conectados, va a mandar un link, o no sé si ya los esté mostrando, donde ese link, hermano, que él está mostrando ahí, hermanos, en su pantalla, pues vamos a poderlo hacer virtual, pero de manera no así que nada más yo esté, hermanos, a través de una cámara, sino que ahí lo vamos por Jitsi Meet, es Jitsi Meet. La aplicación en su celular, hermanos, pueden bajarla, ¿verdad? Jitsi Meet. En su computadora no es necesario bajar la aplicación, solamente se conectan, ponen la página jitsimeet.org. Y entonces, hermanos, de ahí se pueden conectar, les vamos a mandar la liga, ahí yo creo que ya está mandando la liga, en donde, hermano, Dios puso que nos conectáramos de 9, no estoy diciendo que vamos a hacer una hora de oración, pero el tiempo que sea necesario, hermanos. Pueden ser 15 minutos, pueden ser 20 minutos, puede ser media hora, pero vamos a estar orando, hermanos, de manera para poder interactuar. Yo he estado viendo que en la oración ha estado viendo resultados a los que han venido a los servicios, han tenido la oportunidad. El domingo yo estaba, hermanos, les estaba dando un testimonio de una hermana que viene aquí a esta iglesia y que realmente obró Dios de una manera extraordinaria. Hermanos, yo ayer me reuní con los pastores, ¿verdad? Con unos cuantos que se conectaron y estuvimos orando por las necesidades. Yo creo que en este tiempo Dios tiene que despertar un espíritu de oración en nuestras vidas, hermanos. Y a partir de hoy, yo lo voy a hacer a partir de hoy. Yo termino de la enseñanza aquí, llego a mi casa, a su casa, hermanos, y pues ahí vamos a estar orando a partir de las 9 de la noche. Amén. Le vuelvo a repetir, hermanos, no es que yo voy a imponer una hora de oración, el tiempo que sea necesario, pero yo quisiera que usted se pudiera conectar hoy a las 9 de la noche, ¿verdad? Hermanos, vamos a estar orando por algunas peticiones, algunos de nuestros hermanos que están infectados por el virus, el pastor Faustino, que todavía está delicado, hermanos, la familia del pastor Faustino, vamos a estar orando por cada uno de ellos. Y si ustedes ahí cuando nos conectemos tienen algunas necesidades por la cual, hermanos, ustedes quisieran que estuviéramos orando, se conectan, hermanos, y ahí, hermanos, pues vamos a estar platicando y vamos a estar poniéndonos de acuerdo juntos, hermanos, para poder levantar nuestra oración. Esto lo vamos a estar haciendo durante el día de hoy, martes, miércoles, jueves y viernes. 9 de la noche, hermanos, todos los días a las 9 de la noche. Les vuelvo a repetir, 15, pueden ser 20, puede ser 10 minutos, puede ser media hora, de acuerdo a lo que el Señor vaya poniendo en nuestro corazón y también las necesidades que se vayan exponiendo. Ahí está, por favor, ahí está ¿cómo se llama? El link. Y hermanos, pues a partir de hoy martes, amén. Así que también les quiero decir que todavía hay un servicio el día domingo. Hemos estado haciendo grupos. El primer domingo que que empezamos con nuestros cultos presenciales fue el grupo número 1, nada más tuvimos un servicio. El día domingo, este domingo pasado, hermanos, tuvimos 2 servicios, entonces van 3 grupos. El grupo número 1, que vino al primer servicio, el grupo número 2, que vino al servicio de las 8 de la mañana, el día domingo, el domingo pasado, es decir, el 19, el domingo pasado, y el grupo número 3, hermanos, los que vinieron el día 19, el domingo 19 de julio, a las 11 de la mañana, ellos son el grupo número 3. Este domingo 26, este domingo que viene, hermanos,
Entonces, los que van a venir a las 8 de la mañana serían el cuarto grupo. Amén. A ellos les toca a las 8 de la mañana. Ellos son hermanos que no han venido a ningún servicio durante estos 3 servicios que hemos tenido. Y el grupo número 1, amén, le toca a las 11 de la mañana. Así que cualquier duda, pregunta, comentario, hermanos, pues ahí está, ahorita estamos conectados, usted puede mandar sus dudas, comentarios, hermanos, y al finalizar, pues si los hermanos me dicen que hay algún comentario, alguna duda, pues me van a estar, hermanos, diciendo. Amén. Así que, bueno, hermanos, oremos para poder comenzar y para que me dé tiempo también de llegar y poder orar en casa y podernos estar conectando, hermano, conectándonos de manera virtual y poder estar interactuando. Amén. Oremos, oremos al Señor. Por favor, bendígame y yo lo bendigo desde aquí. Padre, yo te pido, Señor, por esta palabra que hoy vamos a presentar delante de ti. Señor, ayúdanos, Padre, para poder entender tu palabra primeramente. Y yo sé que necesitamos de ti, Espíritu Santo, de tu revelación, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, habilítanos y que tu palabra pueda perfeccionarnos, Señor, y a través de la misma, Señor, nosotros podamos, Señor, ir, Señor, avanzando continuamente, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que hoy se está conectando, los bendecimos, Padre. Bendecimos a aquellos que se están congregando, aunque sea de manera virtual, Señor. Gracias, Señor, los bendecimos, Señor. Y aquellos, Padre, que no han estado, Señor, congregándose de manera virtual, Señor, por alguna situación, Señor, te pedimos también por ellos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Estos martes pasados, hermanos, hemos estado hablando, desde un principio hablamos, hermanos, en la introducción, vimos lo que era los rudimentos, los misterios y secretos, que eso va como en una evolución. Amén, donde nosotros debemos ir avanzando continuamente. Los rudimentos precisamente es la doctrina, los fundamentos. Y entonces hemos abarcado sobre todo el tema de los misterios. Amén, hemos hablado del misterio de Israel, hemos hablado del misterio de no todos dormiremos o de la transformación, hermanos, y hemos estado hablando también del misterio de Babilonia. Hoy entonces sería el misterio de su voluntad. Esto usted lo puede ver, hermanos, en la Biblia. En todo el Nuevo Testamento la Biblia habla de misterios, que, hermano, la palabra misterio viene de la palabra griega musterión, y que para entender un misterio necesitamos, hermanos, la revelación del Espíritu Santo. Entonces hoy vamos a ver el misterio de su voluntad. Este misterio, hermano, está lindo, así que espero que, hermano, yo me dé a entender y que el Espíritu Santo nos habilite. Amén. Entonces quiero comenzar con Efesios capítulo 1 versículo 9. Y dice, nos dio a conocer el misterio. La palabra misterio, vuelvo a repetir, es musterión. El misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en él. Amén. El apóstol Pablo entonces está hablando, hermanos, acerca de un misterio, y es el misterio de su voluntad. Ahorita vamos a ver otros versículos para que podamos entender el contexto. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su complacencia, la cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, obtuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Entonces, cuando nosotros miramos, el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso y les está diciendo a la iglesia de Éfeso en su carta, ¿verdad?, que Él nos ha dado a conocer, Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, pero por medio, ¿verdad?, de Jesucristo. Amén. Entonces,
miremos, aquí hay algunas cosas que vamos a ir desglosando poco a poco, por eso pusimos estos 3 versículos. Entonces, dice la Biblia que Dios, hermanos, siempre ha tenido cuidado de nosotros, y eso nosotros lo miramos en la Biblia, hermanos. La Biblia en la palabra dice que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, eso quiere decir que Él está, hermanos, de continuo. Amén. Los 365 días del año, las 24 horas del día. Entonces, Él tiene cuidado de nosotros. Hay gente que no lo cree, pero Dios tiene cuidado de nosotros. Dios siempre ha tenido cuidado de nosotros y nos ha puesto toda su atención. El mismo rey David no llegaba a comprender cómo es que Dios se preocupaba de la humanidad. Y esto el rey David lo menciona en el Salmo capítulo 8, versículo 3 y 4. Pero aquí no solamente es 3 y 4, permítame, ahorita se lo pongo. Bueno, no sé si ahí está puesto, pero déjeme buscar porque también me falta el 5. El 5 dice algo bien precioso también. Déjame leer, buscarlo, hermano, aquí en mi Biblia, y ahorita yo se lo pongo. Ahí está, yo creo que en pantalla. Salmo 8, 3 y 4 dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Y luego el salmista dice: le has hecho poco menor que los ángeles. Pero también dice: le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Entonces el salmista nos está diciendo: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Yo creo, hermano, que Dios tiene tanto cuidado que el salmista no alcanza a entender. Hermano, nosotros no podemos alcanzar a entender cómo es que Dios vino a esta tierra por medio de su Hijo Jesucristo. Le hicieron un cuerpo para venir y morir por cada uno de nosotros. Eso quiere decir que, hermano, Dios ha tenido cuidado de nosotros los humanos. Y cuando nosotros miramos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, al cosmos, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios tiene cuidado de nosotros. Amén. Ahora, debemos prestar atención a lo que el apóstol Pablo, después de su breve saludo a los efesios, empieza a explicar el misterio de la voluntad de Dios. Entonces miremos algunas cositas. Mire, recuerde que miramos Efesios capítulo 1, hermanos, versículos del 9 al 11. Pero cuando usted empieza a leer desde el versículo 3, hermano, aquí está Efesios 1:3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eso me deja ver que el Padre nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Es decir, que Dios tiene tanto cuidado de nosotros, hermanos, y una de las cosas que Él empieza a expresar, ahorita vamos a ver cuál es ese misterio de su voluntad, pero lo que quiero que nosotros podamos entender, según lo que está diciendo el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, es que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Y dónde son los lugares celestiales? No está hablando aquí que hemos sido bendecidos desde el vientre. Nos están hablando que hemos sido bendecidos, hermanos, en los lugares celestiales. Amén. Eso quiere decir que nosotros, el Señor nos manda, hermanos, con receptores de bendición. Amén. Nos manda con un receptor de bendición. Por eso es que cuando Dios puso al hombre en el huerto, hermanos, lo bendijo. Lo primero, hermanos, cuando usted mira Génesis 1, ¿verdad? Y las primeras palabras que salieron de la boca del Señor cuando Dios
hermanos, hizo aquella pareja de Génesis 1, las primeras palabras que usted, hermano, mira o lee: y los bendijo Dios. Y los bendijo Dios. Y esa palabra bendecir es la palabra barak. Amén. Es bendecir con abundancia, hermanos. Los estaba habilitando. Entonces nosotros venimos con una bendición espiritual desde los lugares celestiales en Cristo. Ok, miremos entonces. Esto entonces nos habla acerca de la preexistencia. Cuando el Padre creó nuestro espíritu, nos conoció y bendijo con todo tipo de bendiciones. Nos estaban habilitando en algún lugar o estado celestial en Cristo. Entonces, hermano, nosotros debemos de entender, hay gente que se limita y puede decir: no, es que la vida comenzó aquí. Si el apóstol Pablo nos está hablando, hermano, que nosotros venimos desde lugares celestiales, hemos sido bendecidos, y esto entonces nos tiene que hablar en una preexistencia, antes de que nosotros viniéramos a esta tierra y tomáramos este cuerpo. Amén. Entonces, estamos siendo bendecidos y seguimos siendo bendecidos por medio de Jesucristo. Ok, Dios, pero Él mandó a su Hijo Jesucristo. Ahora, Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces el Padre nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Recordemos que cuando a Jeremías, hermano, el Señor le dice: antes que estuvieses en el vientre de tu madre, yo te conocí. Entonces, ¿dónde lo conocieron? En la preexistencia. Y entonces a Jeremías lo mandaron con un propósito a esta tierra, porque él era un profeta con un llamado específico. Entonces nosotros hemos sido bendecidos en la preexistencia y nos han enviado aquí a esta tierra con un propósito. Amén. Y Efesios 1:4 nos está diciendo: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y esto, hermano, concatena cuando Pablo también les está hablando a la iglesia de Roma y les está diciendo en Romanos 8:28: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y a los que antes conoció. ¿En dónde nos conoció? Amén. Entonces, el apóstol Pablo nos está dejando ver aquí en Efesios 1:4, donde más adelante el apóstol Pablo empieza a explicar el misterio de su voluntad, o nos habla del misterio de su voluntad. Entonces, ya vamos entendiendo, espero que me esté dando a entender, hermanos, cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios desde la preexistencia es que nosotros seamos bendecidos. Amén. Dentro de todo lo que Dios ha puesto, Él nos ha escogido antes de la fundación del mundo. Amén. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ok, proseguimos. Entonces, en la preexistencia, el Padre nos bendijo, nos escogió y nos predestinó para adoptarnos por medio de Jesucristo, por nada más que su voluntad, por el puro afecto, agrado, deleite, placer y beneplácito de su voluntad. Por eso nos ha dado el espíritu de adopción, es decir, al Espíritu Santo, por el cual nosotros podemos clamar: Abba Padre, papito lindo. Entonces, aparte de que venimos hermanos con receptores de bendición, Él, una de sus voluntades es que nos escogió, hermano, nos predestinó. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos ser adoptados como hijos suyos. Amén. El Padre tiene un propósito para con nosotros y por eso, hermano, envió a su Hijo Jesucristo, para que esa voluntad que viene desde la preexistencia
se pueda llevar a cabo cuando nosotros empezamos a conocer a Jesucristo. Amén. Y cuando nosotros empezamos a tener intimidad con el Espíritu Santo. Por eso es que conocemos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Entonces, espero que me esté dando a entender, hermanos. Ahora, el apóstol Pablo entendió el misterio de la voluntad de Dios para con nosotros, que asimismo tuvimos herencia en Cristo cuando estábamos en calidad de espíritus. Esto, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque, hermano, en los versículos que yo le leí, dice, en Efesios 1:11, dice, en él asimismo obtuvimos herencia. Entonces, aparte de que nos vienen, hermano, con todas esas cosas que ya le mencioné, esto entonces nos habla, hermanos, de que también nosotros tenemos, hermanos, una herencia. Nos escogió y nos predestinó para adoptarnos por medio de Jesucristo, hermanos, para que también nosotros pudiésemos tener una herencia en Cristo cuando estábamos en calidad de espíritus, en la preexistencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esto lo miramos en Efesios 1:11. Amén. Ahora, nosotros ya existíamos antes de la fundación del mundo. Esto no por lo que yo le estoy diciendo, ni tampoco me lo estoy inventando, sino por lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y si Dios nos escogió es porque tomamos una decisión previa. La vida, nuestra vida, hermanos, aquí en la tierra está llena de decisiones. Pero también en algún momento, hermanos, en la preexistencia, también tomamos decisiones. Amén. Eso quiere decir que tomamos una decisión previa, ya que en la eternidad pasada estuvimos en la escuela del Padre. Mire, Juan 6:45, mire lo que dice: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Eso me deja ver entonces que en la preexistencia todos estuvimos en la escuela del Padre. ¿Por qué? Porque Jesús mismo lo está diciendo en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 45. Todos hermanos hemos sido enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Es decir que entonces, en la preexistencia nosotros sí tomamos una decisión. Porque mire, cuando Jesús hablaba y le decía: Padre, de todos los que me diste, ninguno se perdió, solamente el hijo de perdición. Entonces, Judas, de alguna manera, cuando nosotros miramos en la Biblia, Jesús, en sus palabras de Jesús, de todos los que me diste, ninguno se perdió, solamente el hijo de perdición. Es decir, entonces, que en algún momento Judas, en la preexistencia, tomó una decisión. Y ya vino a esta tierra en calidad de espíritus. Cuando ya le hicieron un cuerpo, hermanos, y lo mandaron a esta tierra, él ya venía definido. Y él venía definido para perderse. Contrario a lo que miramos en el libro de Jeremías, cuando le hacen el llamamiento a Jeremías. Amén. Entonces, nosotros, hermano, continuamente estamos tomando decisiones. Y mire, hermano, esto hasta nosotros lo podemos ver también en las otras creaciones. Por ejemplo, cuando crearon a Luzbel, él tomó una decisión. De alguna forma, hermanos, Dios hubiera podido controlar toda la voluntad de Luzbel, pero él tomó una decisión. Los ángeles que contrató Luzbel, hermanos, tuvieron que tomar una decisión. Y estamos hablando de creaciones angélicas en la eternidad. Entonces nosotros, antes de venir a esta tierra, vuelvo a repetir, hermanos, estábamos con el Padre. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés 12:7, hermanos, que cuando uno muere, el espíritu regresa a Dios, porque Él es el Padre de los espíritus. Eso no deja ver la Biblia. Amén. Entonces, cuando nosotros, hermanos, venimos a esta tierra, en algún momento nosotros ya tomamos una decisión, hermanos, porque dice Jesús a través de sus palabras en el libro de Juan: todos fuimos enseñados por el Padre.
Así que aquel que oyó al Padre y aprendió de a él, viene a mí. Aquí es donde, hermano, nosotros nos vamos a definir completamente. Recordemos que hay 3 clases de grupos según la enseñanza que se nos ha dado, hermanos, apostólica. Están aquellos que, hermanos, vienen predestinados a salvarse, aquellos que vienen, hermanos, predestinados para perderse, pero gran mayoría de esos hermanos del grupo de los optativos, ellos son los que se van a venir a definir aquí en la tierra. Amén. Entonces de aquí podemos conversar algunas cosas, porque por hermanos, el texto que miramos en Jeremías, yo creo que algunos que vienen predestinados a salvarse pueden ser aquellos que pueden estar realizando un ministerio primario. Ay, pastor, y entonces yo como no soy, no, hermanos, eso nos deja ver un poquito, no estoy diciendo que así sea. Amén, porque en el caso de Jeremías, él vino a realizar un ministerio primario que fue el profeta. Ok, bueno, si tienen dudas, hermanos, platicamos ahí. Ok, entonces, esto es porque el Señor nos está dejando ver cuál es el misterio de su voluntad. Ahora, adicionalmente, el Señor, por su gracia, nos hace aceptos en su amado Hijo para la alabanza de la gloria de su gracia. Esto los puede mirar ahí en Efesios del 1 al 11. Bueno, aquí están, mire. Efesios 1, 11 y 12. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Amén. Entonces, aquí nos está diciendo cuál es el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Entonces nos hace conocer el misterio de su voluntad. Miremos algunas cosas, hermano, ahorita conforme vaya, que Dios me dé sabiduría, hermano. El verso 10 entonces explica que el misterio de la voluntad de Dios consiste en que cuando se cumplan todos los tiempos, Él reunirá, juntará y recapitulará en su Hijo Jesús todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Y miremos Colosenses 1:16, porque en Él, hablando de Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Pero algo bien extraordinario, cuando usted mira, hermano, en el principio de la creación, ahí empezamos a ver las cosas visibles. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero después de eso, hermanos, en el versículo 3 o 4, no recuerdo, hermanos, cuando nosotros miramos y dice que la tierra estaba desordenada y vacía y tinieblas cubrían hermanos, la faz del abismo, la faz de las aguas. ¿Cómo? Bueno, ahí, hermano, usted, por favor, no me recuerdo ahorita, si alguien me lo busca, hermano, y ahí me pone bien. Pero entonces recordemos que el mundo estaba, hermanos, desordenado y vacío porque había tinieblas. Y mire, hermano, cuando estamos en el principio, dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces, lo que me llama la atención es que lo visible, lo que nosotros vemos, fue hecho de lo invisible. Amén. Porque, ¿cómo fue hecho? La luz. Porque el Señor, hermanos, dijo, sea la luz, y entonces se hizo la luz. A veces nosotros no podemos entender esa parte porque nos hemos acostumbrado tanto a lo visible que no nos damos cuenta que de lo visible fue hecho de lo invisible. Lo que se ve fue hecho de aquello que no se veía. Amén. Y entonces
nosotros deberíamos, hermano, cuando nos están hablando del misterio de su voluntad, deberíamos entonces de percibir las cosas invisibles, lo que no se ve. Abraham, cuando usted mira, hermanos, en todo Hebreos capítulo 11, cuando se hablan de los héroes de la fe, dice que Abraham andaba en busca de la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pero él dice que habitaba de tienda en tienda. Lo que él, hermano, estaba buscando era precisamente las cosas de arriba. Amén. Eso lo dice en el libro de Hebreos capítulo 11, no recuerdo, usted búsquelo allí el versículo, hermano, cuando está hablando de los héroes de la fe. Entonces Abraham, él andaba en búsqueda de lo invisible. ¿Y por qué a veces nosotros no nos damos cuenta, hermanos? Y dice la Biblia que Abraham era riquísimo, o sea que Abraham obtuvo bienes en esta tierra, pero su mayor deseo es ir en pos de lo invisible. Amén. Y creo que me parece que ahí en el libro de Hebreos capítulo 11 habla precisamente acerca de eso. Cuando están hablando de Moisés. A ver, se lo voy a buscar, hermano. No, sí, se lo voy a buscar. O si ahí alguno hermano me lo puede buscar y me lo puede mandar cuando está hablando en los héroes de la fe, hermanos, Hebreos capítulo 11. Y aún ahorita se lo muestro. Porque eso yo lo prediqué en algún momento, hermanos. Nada más que no recuerdo el versículo. Allí ustedes pueden participar, hermanos. Si me pueden mandar la cita y nada más los hermanos que me la puedan decir. Ahí está, creo que es mire. Dice por Hebreos 11:24, no sé si sea aquí más adelantito, dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Amén. Entonces eso me deja ver, hermanos, es Hebreos 11:27. Ahora se lo voy a poner en algunos versículos. Déjeme ver, hermanos, en algunas versiones, perdón. Dios habla hoy, mire cómo dice: por la fe Moisés se fue de la tierra de Egipto sin miedo al enojo del rey y se mantuvo firme en su propósito como si viera al Dios invisible. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Dejó todas las cosas que tenía en Egipto, hermanos, y se fue viendo al invisible, aquel Dios que cuando lo llamó y le preguntó: y si dice Faraón, ¿quién me envió? Solamente lo único que le dijo Dios: diles que yo soy. Amén. Entonces rehusó todas sus cosas, hermano, todos los privilegios que pudiera haber tenido en Egipto. Entonces, de la misma manera nosotros, hermanos, me enfrasqué un poquito, me tardé un poquito aquí en Colosenses 1:16, pero lo que quiero que entendamos, hermano, es que las cosas visibles fueron hechas de lo que no se veía. Amén. Ahora, la palabra voluntad viene del griego telema, y dice la cual tiene varios significados: el consejo lleno de gracia, pero me llama la atención esto, la emoción de estar deseoso. Entonces la palabra voluntad hay una emoción de estar deseoso, es lo que significa, pero viene de otra raíz griega que es telesis, que es deseo o acción de querer. Entonces cuando estamos hablando del misterio de su voluntad, es un deseo, amén, es el consejo lleno de gracia, la emoción de estar deseoso, la acción de querer. Ok, entonces Hebreos 2:4 dice: testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad.
Entonces, hermanos, aparte del misterio de entonces parte del misterio de su voluntad es la revelación por medio del Espíritu Santo de los deseos de Dios hacia nosotros. Espero que me esté dando a entender. Voluntad es un deseo. Amén. Y Hebreos 2:4 dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, cuando unimos, hermanos, lo que está diciendo la palabra, hermanos, que encontramos ahí en Efesios, la palabra voluntad, y cuando nosotros miramos Hebreos 2:4, entonces podemos determinar que parte del misterio de su voluntad es la revelación por medio del Espíritu Santo de los deseos de Dios hacia nosotros, tanto en el pasado, en el presente y en el futuro. Por eso es que debemos de llegar a conocer al Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué? Porque necesitamos, el Espíritu Santo es parte fundamental, hermanos. Es Dios mismo, pero en la persona del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo entonces nos va a dar la revelación. ¿Para qué? La revelación de Dios, cuál es la voluntad para nosotros. Amén. Miremos. Entonces debemos entender quiénes éramos cuando existíamos en forma de espíritus en la preexistencia. Acá juega un papel muy importante el Espíritu Santo, puesto que es Él el que nos recuerda todas las cosas. ¿Por qué? Juan 14:26, mire lo que dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he hecho. A ver, hermano, a ver, recapitulemos un poquito. Nos bendijeron con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en la preexistencia. Nos escogieron antes de la fundación del mundo. Amén. Cuando éramos espíritus, estábamos en la escuela del Padre. Nos mandan aquí en la tierra, hermanos, nos dan un cuerpo y entonces venimos, hermano, antes de estar aquí, estábamos con el Padre. Nos mandan aquí y entonces, hermano, Jesús viene a hacer una obra por la voluntad, hermanos, que Dios tiene para con nosotros. Amén. Conocemos a Jesucristo. Él se va. Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Amén. Lo conocemos. Abrimos la puerta de nuestro corazón. Y entonces, hermano, empezamos nuevamente a tener, hermanos, nuestro ser espiritual empieza a despertar. Y entonces el Espíritu Santo es el que nos va a ir, hermanos, enseñando las cosas. Y me llama la atención de esto que dice, y os recordará. ¿Por qué está diciendo nos van a recordar? Cuando a alguien le dicen, te recuerdo esto, es porque en algún momento ya se lo han dicho. Entonces el Espíritu Santo, que estamos, hermanos, en este tiempo donde el Consolador, hermano, está con nosotros. Amén. Y nosotros dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero no solamente el Espíritu Santo es para hablar en lenguas, hermanos. Amén, gloria a Dios por eso. Para hermanos, para que nos consuele, sino también para que nos recuerde quiénes somos en Cristo. Y nos recuerde a nuestro espíritu lo cual es la voluntad del Padre para con nosotros. Amén. Él nos está recordando las cosas, hermano, que en algún momento ya se nos han enseñado, porque todos fuimos enseñados por el Padre. Amén. Entonces, por medio de Jesucristo empezamos a conocer al Padre. Jesucristo se va y entonces el Espíritu Santo nos dejan al otro Consolador y entonces Él nos va a ir recordando, hermanos, lo que nosotros también somos. Amén. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Ay, hermano, espero que me esté dando a entender. Cuando hablamos de preexistencia nos referimos a que nosotros ya existíamos en forma de espíritu,
pero sin cuerpo. Antes de venir a este mundo, Dios forma el espíritu dentro del ser humano, y esto lo dice Zacarías 12:1. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Tenemos una parte divina y es el espíritu. Porque ¿quién? ¿Quién forma el espíritu del hombre? Dios mismo. Amén. Jehová el Padre. Dios forma, hermanos, ese espíritu, hermanos. Y entonces esa parte que nosotros venimos, hermano, cuando venimos aquí somos seres trinos, espíritu, alma y cuerpo, pero hay la parte, hermanos, la parte del espíritu es esa parte en la cual nosotros podemos tener contacto, hermano, esa parte espiritual, donde nosotros vamos a empezar a tener ese contacto y ahí nos van a empezar a recordar por medio del Espíritu Santo, hermanos, lo que nosotros somos. Ay, espero que no somos cuerpos con alma y espíritu, como se lo he dicho, hermano. Somos espíritus que nos dieron un alma y nos pusieron un estuche, el cuerpo. Pero nosotros somos más que eso. Hay gente que podrá decir, ese pastor está medio tocado de la cabeza. No, hermano. Esto es algo que nosotros debemos, por eso los misterios se tienen que entender. Amén. Y necesitamos forzosamente la revelación del Espíritu Santo. Entonces hablamos de preexistencia porque tenemos que comprender la voluntad de Dios en el pasado, en el presente y en el futuro, para con nosotros como hijos suyos. La voluntad de Dios es que la creación espera la manifestación de los hijos de Dios. Y esto es lo que dice Romanos 8:19, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Amén. Entonces hay una manifestación que tienen que ser los hijos de Dios. Sin embargo, para entender, me estoy yendo un poquito rápido porque si no, no voy a alcanzar hermano, a darle el punto. Amén. Aunque todo esto pues es importante, hermano, pero dice, sin embargo, para entender este misterio tenemos que tener una mente renovada. Y hermano, esto es bien importante. Una mente renovada para así conocer la perfecta voluntad de Dios, tanto en el pasado, en el presente y en el futuro. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice, hermanos, también en el libro de hermanos Romanos 12:2, no os conforméis a este mundo, porque nosotros no somos de este mundo. No te hagas un molde, no te adaptes a este mundo, sino que dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de nuestro Dios. Entonces, para poder conocer la voluntad de nuestro Dios y para poder conocer ese misterio, tenemos que ir trabajando, hermanos, o el Señor tiene que venir a traer una renovación en nuestra mente. ¿Por qué? Porque nos hemos, hermano, los años que nosotros llevemos en esta tierra, tal pareciera que nos empezamos a acostumbrar a las cosas terrenales. Amén. Y entonces vamos en pos de lo visible, cuando deberíamos de ir en pos de lo invisible. Porque la voluntad de Dios no solamente es para esta tierra, hermanos. Si alguien piensa que, como algunos consideran, ¿verdad? Y pues no le podríamos llamar, hermanos, religiones, sino algunos hasta sectas podrían decir que hermanos, después de la tumba, ahí todo se acabó. No es así. Por eso este es un misterio que tiene que ser revelado por el Espíritu Santo. Amén. Necesitamos ir continuamente renovando nuestra mente. Dios tiene que venir por medio de su palabra, por medio de la Santa Cena, hermanos, por medio de la oración, por medio de todas las herramientas que el Señor nos da, para que nosotros vayamos renovando continuamente nuestra mente y nos demos cuenta
que esto se va a quedar y que un día el Señor lo que quiere es, por eso Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces, eso nos deja ver que ni siquiera, hermano, nos tenemos que estar preparando para, amén, como Abraham. Vayamos, hermanos, tengamos que trabajar, tengamos que hacer lo necesario, pero no es, hermano, esto del todo lo que Dios quiere para ti y para mí. Amén. Por eso nosotros venimos con una bendición en los lugares celestiales. Ok, entonces la mente renovada nos va a dejar ver muchas cosas, hermano. Ok, entonces miremos la voluntad de Dios en el pasado. Salmo 92 dice, antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Nos están hablando entonces de la eternidad. Y hay un versículo, no recuerdo, hermano, pero usted lo puede buscar. Dice la Biblia que las salidas que Dios ha hecho son desde la eternidad. Entonces, lo que Dios quiere es tener un trato con el espíritu humano. ¿Y esto dónde lo empezó el Señor? Desde la eternidad. Antes que viniéramos nosotros aquí, Dios ya tuvo un trato con nosotros siendo espíritus. Amén. Y entonces podemos ver la voluntad de Dios en el pasado, la cual fue en la preexistencia, y el trato fue con nosotros estando aún en forma de espíritu sin cuerpo, dotándonos de inteligencia. Nos eligió luego de habernos hecho una propuesta, ya que también nos dotó de una voluntad propia a todos, esto para poder tomar la determinación de ser fieles o infieles a los propósitos de Dios. Yo le estoy diciendo que aún en la eternidad y aún cuando éramos espíritus, tomamos decisiones. Miren, hermanos, por eso es que hay algunos que cuando vienen a esta tierra, no es casualidad que alguien les habló, no es casualidad que alguien fue a la iglesia, no es casualidad que a lo mejor, hermanos, por un caso fortuito, no, esto ya era la voluntad de Dios de que tú lo conocieras. ¿Sabes por qué? De que tú y yo lo conociéramos. ¿Sabes por qué? Porque estando nosotros en la preexistencia, tomamos una decisión. Y entonces, hermano, como tomamos una decisión en la preexistencia de poder conocerlo, cuando venimos aquí en la tierra, en algún momento Dios pone los medios para que tú y yo nos encontremos con Él, y entonces empiece un trato, hermanos, a nuestra vida, y nos empiecen a recordar, el Espíritu Santo nos empiece a recordar, hermanos, cuál es la voluntad de Dios para nosotros, estando aquí ahorita en esta tierra, pero que no solamente queda aquí en este nivel tierra, sino trasciende más allá, hermano. Amén. Por eso es que nosotros vamos a poder tomar la voluntad, hermano, de ser fieles o de ser infieles a los propósitos de Dios. Y yo sé que continuamente estamos, hermano, teniendo una lucha interna, porque es lo que decía el apóstol Pablo, que él cuando quería hacer lo bueno hacía lo malo. Entonces había una lucha interna. Es como cuando en el vientre, hermanos, de Rebeca, me parece, cuando tenía a Esaú y a Jacob, hermanos, había una lucha interna, y ahí podemos ver dos naturalezas. Amén. Si lo aplicamos, tomamos esa figura, entonces en nosotros hay un Esaú y hay un Jacob. Un Jacob que, hermano, que necesita un hombre, hermano, con naturaleza de pecado, que necesita una transformación. Pero hay un Esaú, hermanos, que ese, dice la Biblia, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Eso quiere decir que hay una naturaleza de pecado en nosotros que constantemente, hermano, nos tiene ahí, hermano, nos tiene subyugando, y a veces queremos hacer lo bueno, y hay algo que, hermano, que es una lucha interna, porque hay dos naturalezas dentro de nosotros. Si tomamos el ejemplo o la figura de Rebeca. Amén. Entonces, hermano, pero yo sé que hay mucha gente que está, hermanos, tratando de ser fiel y se está guardando. Ahora miremos. Voluntad de Dios para que fuéramos formados a la imagen de Cristo. Eso es en el pasado, Romanos 8:29.
porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Entonces, mire lo que dice Romanos 8:29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó. ¿Para qué los predestinó? A ser conforme a la imagen de su Hijo. Y cuando usted busca la palabra imagen quiere decir, viene la palabra eikoni, que esa palabra eikoni no la puse aquí, hermanos. Esa palabra eikoni significa estatua, pero me llama la atención esto que significa perfil. O sea que, mire lo que está diciendo. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme al perfil de su Hijo. Amén. Entonces, si Jesucristo, hermanos, tiene un perfil, nosotros de alguna manera nos están llevando a que podamos tener ese mismo perfil. También, mire que la palabra imagen significa, hermanos, significa perfil, y dice que también significa que tiene la misma forma. Entonces en algún momento, hermanos, vamos a llegar a tener la misma forma. Y esto es lo que se perdió en un principio. No dice la Biblia, hermanos, cuando usted mira en el principio de la creación, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Entonces, hermanos, en algún momento se perdió la imagen de Dios en nosotros por causa del pecado, pero para eso vino Jesucristo. Amén, para darnos nuevamente, hermanos, y como antes tomamos una decisión, nos van a ir formando a la misma imagen de Jesucristo. Entonces, esa es la voluntad de Dios en el pasado. Amén. En el pasado, desde antes de que nosotros viniéramos a esta tierra. ¿Cuál es? Que nosotros seamos conforme a la imagen de su Hijo. No dice pues, hermano, Jesús mismo dijo, bueno, en la palabra, no recuerdo ahorita, pero sí, también, hermano, ahí usted lo puede buscar. No dice, hermanos, que la Biblia, que Él no se avergüenza de llamarnos a nosotros hermanos. Entonces, Él es nuestro hermano mayor. Amén. Él es nuestro hermano mayor. Pero tenemos que llegar a ser la imagen. Mire, por ejemplo, en el caso de José, José es una figura de Jesucristo. Amén. Y su hermano menor era Benjamín. Pero Benjamín no se llamaba hermano. Usted sabe que su padre le puso Benjamín, hijo de mi diestra, de la bendición. Pero él, cuando su madre nació, hermanos, le llamó Benoni, hijo de mi siniestra. Y entonces a él le hicieron un traslado, un cambio. Es lo mismo que han hecho a nosotros. Hermano, nosotros nos hicieron un traslado de tinieblas a la luz. Amén. Nos han cambiado el nombre. Espero que me esté dando a entender, hermanitos. Y si no, usted puede mandar sus preguntas. Ok. Voluntad para que fuéramos consagrados e irreprochables. Efesios 1:4. Por Él nos eligió antes de la creación del mundo para que por el amor, está hablando antes de la creación del mundo, para que por el amor fuéramos consagrados e irreprochables en su presencia. La palabra consagrados, hermanos, cuando usted lee la versión 60, esta es la versión del peregrino, pero la versión de 60 dice para que fuésemos santos y sin mancha. Entonces, hermano, la palabra consagrados o santos es la palabra hagios, que significa consagrados, pero también es dedicados a Dios. Entonces, ¿cuál es la voluntad desde antes de la creación del mundo? Que nosotros, por el amor de Él, fuésemos dedicados a Dios, apartados para Dios. Pero también la palabra irreprochables, o que dice la versión 60 sin mancha,
hermanos, es sin defecto, intachable en sentido moral. Es decir, me llama la atención esto, que irreprochables dice que significa intachable en el sentido moral. Eso quiere decir, hermano, que nosotros, yo les decía el domingo a los hermanos que la moral es algo subjetivo. Amén. De ahí, hermanos, a nosotros que cuando nos están diciendo que seamos consagrados e irreprochables, lo que nos están regresando nuevamente, hermanos, es ese que nosotros seamos intachables en un sentido moral, que no nos pervertamos, hermanos, tengamos que pervertirnos con todo lo que están, hermanos, tratando de estar haciendo en este mundo. Que está, hermano, una de las cosas que se están perdiendo son los valores morales. Amén. Y tendríamos que explicar un poquito más acerca de lo que es moralidad. Y por eso el apóstol Pablo nos dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardados irreprensibles hasta la venida del Señor. Entonces sí se puede, hermanos. Voy a ir un poquito más rápido, hermano, porque todavía hay otras cosas bien interesantes aquí que tenemos que explicar. Voluntad de Dios para que nos adoptara para hijos suyos. Amén. Estamos hablando entonces, hermanos, de la voluntad de Dios en el pasado, en la preexistencia. Efesios 1:5 dice: nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. Entonces, mire, hermanos, nos han en la preexistencia, una de las cosas es que nosotros fuéramos adoptados como hijos, que nosotros, hermanos, viviésemos, hermanos, consagrados e irreprochables. Y otra de las cosas es para que tuviéramos la imagen de su Hijo. Entonces son cosas, hermanos, que Dios empieza a trasladar cuál es la voluntad de Él, aún desde cuando nosotros estábamos en la preexistencia. Amén. Entonces, que nosotros seamos hermanos adoptados como hijos. ¿Ok? Eso es en el pasado. Ahora, la voluntad de Dios en el presente. Hermano, mire, el trato con el alma, porque ese es el trato con el espíritu. El trato con el alma. Juan 6:38-40 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, de que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Entonces, hermano, una de las cosas que vino a hacer el Hijo también, hermanos, es que en algún momento nuestra alma, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, tenga que ser salvo. Amén. Y nosotros, hermano, podamos vivir con Él eternamente. Pero aquí el Señor Jesús nos está diciendo, hermanos, que esta es la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Es decir, que podamos nuevamente gozar de una vida eterna, así cuando estábamos con el Padre. Amén. Ahora miremos, la voluntad de Dios en el presente es que rindamos nuestra voluntad a Él, o sea, rendir nuestra alma a Cristo para hacer la voluntad o su deseo del Señor. La voluntad de Dios es que nadie se pierda ahora en el tiempo presente, sino que viendo y creyendo en su Hijo pueda tener vida eterna y que sea resucitado, si es que llegase a morir. Además, su voluntad es que nuestra alma sea regenerada y redimida de la corrupción y mire la luz de la vida, la luz de los vivientes. ¿Y esto de dónde lo saco? De lo que dice Job, capítulo 33, versículo 28 y 30, en la versión Peshita. Dice: rescata mi alma del exterminio, de la corrupción, y mi alma verá la luz. Él hará que vuelva su alma de la corrupción y que vea la luz de los vivientes. Entonces,
El trato con nuestro espíritu, ya lo vimos. Amén. Que seamos adoptados como hijos. Hermano, que seamos, hermano, tengamos la misma otra vez la imagen del Hijo. Amén. Pero también para nuestra alma, es que nuestra alma sea rescatada del exterminio de la corrupción. Que no se corrompa nuestra alma. Y que nuestra alma vea la luz. Y no solamente vea la luz, sino que vea la luz de los vivientes. Por eso lo que dice hermano el apóstol Pablo, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos alcanzado la vida Sao, la vida Zoe, la vida espiritual, hermanos, que hayamos alcanzado la estatura de vivientes, seremos arrebatados. Ahora, entonces, la voluntad de Dios, hermanos, es nuestra santificación. Primera de Tesalonicenses 4:3. ¿Por qué está la voluntad de Dios? Vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Entonces, mire, hermano, el Salmo 103, ahí hay un trato, hermano, donde el salmista, y esto se lo he dicho varias veces, hermano, pero es que ahí es algo bien interesante que nos está diciendo el salmista. Salmo 103, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es, hermanos, y nos dice cuáles son los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Ser rescatados del hoyo, de la cárcel. Amén. Perdonar que el Dios tenga que perdonar nuestras iniquidades, que tenga que venir a traer sanidad en nuestra alma, que tenga que venir a dar liberación a nuestra alma, porque está hablando del alma ahí, hermanos. Amén. ¿Qué más? Que nuestra alma, hermanos, sea llena. Amén, porque dice, Él es el que sacia de bien tu boca. Entonces, esa palabra saciar es llenar. Entonces, para eso nos tienen que, hermanos, el alma necesita perdonar, lo que ya le he dicho, sanidad, rescatar, necesita estar rodeada, tener una cobertura y necesita llenarse del Espíritu Santo. Amén. ¿Para qué? Para que haya una regeneración. Y entonces dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4:3, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, hermano, que a través de regenerar nuestra alma por medio del Espíritu también, que ahí está haciendo el trabajo, hermanos, es que nosotros no caigamos en las inmoralidades que han caído las demás personas. Por eso es que Job está diciendo, rescata mi alma del exterminio de la corrupción. Rescata mi alma de la corrupción. Y el apóstol Pablo entonces nos está dejando ver cuáles son esos tipos de corrupciones. Las inmoralidades sexuales. Amén. Entonces, recuerde que el Señor, porque aquí está diciendo, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y eso, hermanos, nosotros lo miramos en la voluntad de Dios en el pasado, en la preexistencia. ¿Cuál es? Nuestra santificación, nuestra consagración. Pero el alma aquí, hermano, desea pecar. Pero Dios quiere que nuestra alma sea rescatada de la corrupción. Amén. Ok, ya se me está acabando hermano el tiempo, me quedan 5 minutos. Ve, la voluntad de Dios es que demos gracias en todo. Primera de Tesalonicenses 5:18 en la versión Peshita, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Jesucristo. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de hacer es dar gracias a Dios en todo. Ya le he dicho, hermano, el ser agradecidos nos abre infinidad de puertas. Es una llave que nos dan para que nosotros, hermanos, podamos abrir puertas. Hay gente que no la quiere utilizar, pero yo le pido de favor, use las llaves del agradecimiento, hermano. Amén. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Cuando nosotros vengamos aquí a este lugar, hermanos, vengamos agradecidos. Mire, y máximo, hermano, de que nos hemos dejado de congregar por 4 meses. O quizá un poquito más, 4 meses, hermano, que no pudimos estar aquí. Y que, yo no sé, hermano, yo sé que tenemos que venir con hermano, lo que nos están pidiendo, ¿verdad?
que tengamos que venir con cubreboca, pero ¿sabe qué? Que eso no tenga, que ese cubreboca no impida que nosotros vengamos agradecidos a este lugar. Hermanos que van a venir este domingo al servicio, que no han venido los otros hermanos en estos domingos pasados que hemos tenido servicio. Si usted va a venir, venga dispuesto, agradecido, levante sus manos. No importa, a lo mejor tenemos ese cubrebocas, pues lo estamos siguiendo, hermanos, precisamente para ser responsables, pero que eso no nos tenga que impedir el que nosotros tengamos que venir a este lugar agradecidos, dispuestos a decirle: Señor, gracias. Esa es la voluntad de Dios. Dar gracias, la palabra dar gracias viene del griego, hermanos, que se utiliza en este verso cuando habla de dar gracias, es eucaristos, que significa agradecidos, atento a favores, agradando, aceptable a otros, dándonos a entender que Dios desea que nosotros demos gracias en todo, en lo bueno, en lo malo, en todo tiempo, sin importar las circunstancias. Démosle gracias siempre. Hermanos, si pasamos tiempo de confinados, démosle gracias al Señor. Si a lo mejor, hermano, pasaron algunas cosas, démosle gracias al Señor, hermanos. Hasta había un corito que dice: demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan. Amén. Ya no me recuerdo todo, pero a ver si hay alguien se lo sabe. Así como el apóstol Pablo, cuando declaró que había aprendido el secreto de vivir cuando tenían abundancia y cuando tenían escasez. Mire lo que dice Filipenses 4:12. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia, como de sufrir necesidad. Entonces aprendamos ese secreto. Hay gente que no ha aprendido el secreto. Hermano, quizá algunos cuando empiezan desde abajo aprenden el secreto de estar en abundancia, pero ya que están arriba, hermanos, no se dan cuenta y quizá tienen una mala racha y entonces no aprendieron el secreto. Amén. Porque hay gente que no quiere que el hermano pasar malas rachas. A veces podemos pasar malas rachas. Entonces tengamos que aprender el secreto. Cuando el Señor nos tenga que bendecir, gloria a Dios. Cuando el Señor nos tenga que pasar por una mala racha, también demos gracias a Dios. Como decía Job, ¿recibiremos solamente lo bueno de Dios y no lo malo? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. No importa la situación. Entonces, ok, Hebreos 5:8 dice: y aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. Jesús mismo aprendió obediencia. Entonces el alma necesita ser regenerada. El alma necesita, hermanos, ser restaurada, rescatada. El alma necesita, hermanos, para este tiempo, en la voluntad, ya la voluntad, hermanos, de nuestro espíritu, hermano, en el pasado, ahí como que el Señor nos dijo, hermano, nos dijo cuál era, hermano, el propósito para nosotros cuando viniéramos a esta tierra. Y es santos, lo que ya le mencioné, pero también el alma, cuando la ponen, hermano, venimos a esta tierra, entonces nos ponen un alma, y esa alma puede venir, hermano, albergando muchas cosas, hijos que fueron rechazados, amén, situaciones que se vienen arrastrando, gente que lo trataron con dureza, gente que no aprendió a obedecer, hermanos, o que quizá nunca, hermano, pues se acostumbró a recibir órdenes, y entonces el alma necesita ser restaurada. Esa es la voluntad de Dios. Voluntad de Dios que hagamos el bien, porque todo esto es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Mire, hermano, aprendamos a hacer el bien, porque a veces nuestra alma solamente quiere recibir, pero no le gusta dar. Aprendamos a dar, aprendamos a hacer el bien. Amén. La palabra que se utiliza para hacer el bien es agatopoieo, que significa hacer algo que gana a otros, beneficiar a alguien con una ayuda, hacer lo bueno o corregir. Ahí está, hermanos. ¿Ok?
Y ya terminé, bueno, no terminado, pero ya se me cumplieron mis 5 minutos, a menos que alguien me dé 5 minutos, ya me dieron 10. Bueno, hermanos. Mire, notemos que Dios desea que hagamos todas estas cosas para callar la ignorancia de los hombres que no creen que hay un Dios bueno, porque no le conocen. Esto es un beneficio para nuestra alma, porque lo que Dios pide es el fruto del cambio en nosotros. Aprenda a hacer el bien. Aprenda, hermano. Aprenda a dar. Aprenda a despojarse un poquito. Aprenda a enseñar a su alma, hermanos, que no solamente es a recibir, sino también a dar. Aprendamos eso. Aprendamos que no solamente, ay sí, hermano, te voy a ayudar con oración, pero también, hermanos, tengamos que ayudarlo pudiendo, si Dios nos ha bendecido, aprendamos a bendecir, hermano. Tengamos la mano abierta para poder dar. Y también, si tú tienes la mano abierta para dar, entonces también vas a poder recibir. Amén. No solamente tengas la mano abierta para recibir, y ya cuando se trate de dar, entonces empuñes la mano, porque de eso no se trata, hermanos. La voluntad del Señor es que nosotros aprendamos a hacer el bien. ¿Ok? ¿Para qué? Para callar la ignorancia de los hombres insensatos, necios. ¿Ok? Mire, hermano, bueno, podemos aquí sacar un montón de ejemplos, pero mire, la voluntad de Dios en el futuro. Y esto, hay un texto que miré que no lo puse aquí, pero se lo voy a poner, hermanos. Amén. Proverbios 23, 17 y 18 se lo voy a leer, porque estamos hablando en el pasado, nuestro espíritu, en el presente, con nuestra alma. Y entonces, hermano, en el futuro, ¿qué sería? La voluntad de Dios en el futuro, para nuestro cuerpo. Amén. Para nuestro cuerpo. Entonces, yo le quiero decir algo. La Biblia dice: los planes que tengo para vosotros son planes de bienestar y no de calamidad. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. Pero mire este versículo que encontré, Proverbios, déjeme buscárselo aquí, hermanito. Proverbios capítulo 23, versículos 17 y 18. Nada más déjeme que se lo voy a poner en la traducción lenguaje actual. Proverbios 23, 17 y 18. Mire cómo dice, me llamó la atención esto. Mire, hermano, por favor anótelo y usted analice estos versículos, medítelos y que se nos hagan rema. Mire lo que dice el hermano Salomón: no envidies a los pecadores, no envidies a los pecadores y obedece siempre a Dios. Mire lo que dice el versículo 18: así tu futuro será feliz. Hay gente que se la pasa envidiando a los pecadores, como hermano aquel hombre, hermano Asaf, que tenía envidia de los hermanos, de los hombres impíos, de los arrogantes, y empezaba a describir: mira, se ven hasta gordos, no les pasa nada, no les sucede nada. Y entonces Asaf dijo: yo estuve a punto, mis pies por poco resbalan al ver la prosperidad de los impíos. Hay gente que se pasa viendo, hermanos, lo que los pecadores tienen. Por eso, hermano, Salomón, alguien que pidió sabiduría, dice: no envidies a los pecadores. Es más, lo que tienes que hacer es obedecer siempre a Dios. Y cuando tú obedezcas a Dios, así tu futuro será feliz. ¿Cuántos quieren tener un futuro feliz? Obedece a Dios. Amén. Entonces, la bendición, la voluntad de Dios para el futuro, hermanos, ¿cuál es? Primera de Corintios 15, 35 y luego versículo 40. Pero alguno dirá: ¿cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen?
Hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, pero la gloria del celestial es una y la gloria del terrestre es otra. Entonces, hermanitos, el deseo de Dios es que tengamos la imagen de su Hijo en espíritu, alma y cuerpo. Esa es la voluntad de Dios. En espíritu, en alma y cuerpo. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos la imagen para estar con Él en la eternidad. Ahora tenemos un cuerpo natural o terrenal, pero por eso el apóstol Pablo nos está diciendo que una gloria, hermanos, los cuerpos celestiales y los cuerpos terrestres, la gloria es diferente. El cuerpo terrestre tiene una gloria, pero el cuerpo celestial tiene una gloria extraordinaria. Entonces, en nuestro espíritu nos dijeron que tenemos que tener la semejanza de Dios, vivir en santidad, apartados para Dios. En nuestro cuerpo, el apóstol Pablo, el alma se tiene que regenerar y entonces el cuerpo un día va a ser transformado. Amén. Amén, hermanos. Por eso, mire lo que dice 1 Corintios 15, 53, 54, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Amén. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. Me quedo aquí porque ya me faltaron algunos slides, hermanos, pero espero que me haya dado a entender cuál es la voluntad de Dios. Que tengamos la imagen de su Hijo en espíritu, en alma y en el cuerpo. Amén. Que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Que nosotros traemos receptores de bendición. Que nosotros en la preexistencia tomamos decisiones y aquí en la tierra, hermanos, solamente nos dan una oportunidad para que nosotros podamos, hermanos, recordar la voluntad de Dios, no solamente para aquí en esta tierra, sino para la eternidad. Amén. Yo espero que me haya dado a entender, hermanos. Espero que me haya dado a entender. Y espero que, hermano, no lo haya hecho bolas. Y si no, pregunte, hermano. Amén. Y, hermano, oremos. Oremos y pidámosle al Señor. Señor, gracias, Señor, por este tiempo que tú me das, Señor. Que podamos entender este misterio. Que podamos entender cuál es el deseo tuyo, Señor. El deseo tuyo es que ninguna persona se pierda, Señor, y que todos podamos alcanzar, Señor, esa imagen tuya en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, Señor. La voluntad tuya, el deseo tuyo es que nosotros estemos consagrados, apartados para ti, Señor. Gracias, bendecimos a cada uno de nuestros hermanos que están en casa y que nos sigamos esforzando, mi Dios, por alcanzar esa plenitud que tú, Señor, has sido derramada a través de tu Hijo y que nos alcanza a nosotros, mi Dios. Que un día podamos llegar, Señor, a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Gracias. Bendigo a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo. Amén. Hermano, les recuerdo, hoy no sé qué hora es, todavía me quedan algunos minutitos para llegar a mi casa. Nos conectamos a las 9 de la noche. El que quiera y el que desee, ahí está la liga, ya la pusieron, hermanos. Vamos a estar orando por algunas necesidades. Yo siento que Dios va a empezar a hacer cosas extraordinarias, porque lo hemos estado viendo. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que tengan una noche bendecida y puedan reposar. Nos vemos, aquellos que se van a conectar, a las 9 de la noche. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el viernes, culto virtual, y el domingo, recordemos que tenemos 2 servicios. A las 8 de la mañana le toca al grupo 4 a las 8 y al grupo número 1 le toca a las 11 de la mañana. Bendiciones, hermanos.